Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Sean bienvenidos a esta sesión que hemos organizado en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre ASCUN y el British Council, a través de la cual buscamos fomentar la cooperación educativa entre el Reino Unido y Colombia, impulsar el bilingüismo y promover la certificación institucional e internacional en el idioma inglés de los estudiantes y docentes, así como de toda la comunidad académica. Para quienes no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Laura Alejandra Cuesta, soy la profesional de Relaciones Internacionales en la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y pues esta mañana los voy a acompañar en este espacio, en esta tercera sesión del año que hemos denominado Build the Future You Want with IELTS. Y en este espacio esperamos que tanto estudiantes como docentes, académicos y toda la comunidad universitaria de nuestras instituciones asociadas, especialmente quienes sean candidatos al examen IELTS, pues tengan la oportunidad de conocer las ventajas del examen, el formato, tipos de pregunta y pues cualquier otra característica de este examen que pues brinda reconocimiento internacional y permite la movilidad académica internacional en más de 140 países. En la mañana de hoy nos acompaña Takeshi Shibasaki. Él trabaja en el British Council y bueno, pues estará a cargo de la sesión de hoy y les dará toda la información referente a este tema. Los invitamos a que pues estén muy activos, no tengan duda en participar. Si tienen alguna inquietud o comentario, pueden dejarlo en el chat y nosotros al final pues responderemos a cada uno de ellos. Recordarles o bueno, comentarles que esta sesión está siendo grabada para luego poderla compartir con ustedes y que ustedes a su vez puedan difundirla con aquellas personas que sepan y que estén interesadas en recibir esta información. Más adelante en el chat les voy a dejar el enlace donde estará publicada y bueno, sin más preámbulo, entonces le doy la palabra a Takeshi. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Laura, y gracias a la ASCUN por esta invitación. Como mencionas, pues básicamente mi nombre es Takeshi Shibasaki, yo soy gerente de cuenta y trabajo para el Departamento de Exámenes de British Council Colombia. Entonces, como mencionabas, pues en esta mañana, la idea como tal es brindarle a los que están conectados, bien sea que sean estudiantes, que sean docentes o personal administrativo de las universidades que pertenecen a la red ASCUN, toda la información necesaria para que ustedes puedan conocer de primera mano qué es el examen IELTS y cuáles son esas características que pueden aprovechar de nuestro examen para poder emprender todo, como tal sus proyectos de movilidad académica internacional. Entonces, antes de iniciar, si quisiera que de pronto las personas que están conectadas en este momento pudiesen escribir en el chat que tenemos de qué universidad se están conectando, sencillamente para conocer un poco el público que tenemos en la mañana de hoy. Entonces, por favor, escribamos en el chat desde qué universidad se están conectando, por favor. Entonces, está Estefanía. Buenos días, Estefanía. Está desde Javeriana, Bogotá, si no estoy mal. Está Luis Miguel Hurtado, de la Universidad de Manizales. Está Joan, de la Universidad Central. Jorge Rangel, de la Universidad de Los Llanos. Bueno, entonces, y está Lady Riascos, de la Universidad de Nariño. Entonces, nuevamente darle la bienvenida, agradecerles como tal su haberse conectado a este espacio. Y está también Cristel, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, básicamente, yo sé que una hora es un espacio bastante corto de tiempo, pero pues digamos que vamos a tratar de abordar esos contenidos que estamos viendo en pantalla. En primer lugar, pues básicamente conocer de manera general qué es el IELTS, ¿sí? Poder identificar cuáles son las diferentes variantes del examen y poder reconocer en este momento cuáles son las diferentes modalidades de administración, teniendo en cuenta pues que ha evolucionado como tal la manera en cómo el examen se administra actualmente. De igual manera, pues vamos a revisar en detalle cuál es el formato del examen, con esto queriendo significar, identificar de pronto cuáles son los componentes que tiene el examen, el tipo de preguntas que tiene este examen como tal,
y luego de esto poder analizar algunas otras características que tiene el examen IELTS que le permiten a los estudiantes no solamente hacer el examen, sino que además tener alternativas adicionales como preparación, como temas de poder retomar uno de los componentes frente al tema del examen. Y por último, pues vamos como tal a recordarles de pronto a las personas que están conectadas y que no tenían conocimiento cómo está estructurado el memorando de entendimiento entre la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, y el British Council. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, ¿qué es el examen IELTS? Es el examen como tal que tiene más o menos 30 años en el mercado. Es el examen que es número uno a nivel global en cuanto a la administración, en cuanto a la verificación de suficiencia del idioma inglés. Y es el examen que ha sido más utilizado para temas de movilidad académica internacional o movilidad en términos de migración como tal a diferentes países. Digamos que la característica más importante de este examen es que evalúa como tal las cuatro habilidades del idioma, que básicamente son listening, reading, writing y speaking. Y esto lo hace a través de diferentes preguntas que se hacen durante el examen y a través de un equipo de examinadores que nos ayudan en la calificación tanto del componente de writing como del componente de speaking. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido es importante reconocer que el examen, a pesar de que pues viene como tal, o digamos que lo reconocemos como que es un examen del British Council y muchas veces se asocia este examen a que únicamente hace parte para universidades de Reino Unido, sí es importante mencionar que no solamente en Reino Unido se acepta este examen, sino que también se acepta en diferentes países de habla inglesa, como lo son Australia, Nueva Zelanda, Canadá e inclusive Estados Unidos a pesar de que tenemos esta concepción de que Estados Unidos solamente admite como tal ciertos tipos de exámenes, es importante es que ustedes reconozcan que en Estados Unidos el IELTS ha venido tomando mayor presencia año tras año. Y esto como tal, pues básicamente se debe al posicionamiento que le tiene el examen IELTS a nivel global y como les decía anteriormente, no solamente en países de habla inglesa, sino en instituciones de educación superior que pueden tener diferentes programas académicos en otros idiomas, por ejemplo en el caso de Europa, pero que en una o varias materias como tal, el inglés es el idioma que se utiliza para la administración de sus materias. Entonces, como les venía mencionando, este examen como tal evalúa las cuatro habilidades del idioma. Siguiente, por favor. Es un examen de inglés internacional y con esto quiero significar lo siguiente. A pesar de que se tiene esa concepción de que British Council únicamente evalúa inglés británico, esa es una concepción que con el paso de los años ha ido cambiando, teniendo en cuenta que el inglés es un idioma internacional que se utiliza en diversos países para diferentes propósitos y en ese sentido el examen como tal entendiendo esas necesidades, ha incorporado como tal dentro de su configuración diferentes acentos, que pueden ser acentos de Australia, de Estados Unidos, inclusive acentos de Latinoamérica o de países como tal de India o de Asia. Entonces, esto es importante porque muchas veces tenemos este misconception, digámoslo así, de que únicamente podemos hacer el examen si tenemos un buen inglés que se acerque a la variante británica y esto como tal pues no es tan así. Lo segundo importante para mencionar del examen IELTS es que a pesar de todo el boom de inteligencia artificial que hemos tenido en los años recientes, este es un examen que sigue teniendo como tal una característica que ayuda como tal a sus candidatos a tener un mejor performance. Y esto básicamente tiene que ser, hace referencia a la entrevista que se hace con una persona. Digamos que lo que sí ha cambiado tal vez es que la modalidad de pronto puede ser presencial, cara a cara con el examinador en el centro de examinación o puede ser cara a cara en modalidad videollamada como lo estamos haciendo en este momento. A pesar de estas dos modalidades, digamos que el mensaje que quiero que ustedes se lleven en la mañana de hoy es que seguimos contando con esta interacción real
Y básicamente esto permite que los candidatos, por un lado, pues básicamente pierdan un poco ese nerviosismo que tienen y por otro lado tengan esa oportunidad para poder interactuar. Interactuar en casos, por ejemplo, que la persona de pronto por los nervios no entiende muy bien la pregunta y requiere que le repitan como tal la pregunta. Son elementos que al final del día le permiten al candidato minimizar un poco ese nerviosismo que tiene y por otro lado, pues dar su mejor performance al momento de hacer el examen de speaking. Lo siguiente que quería mencionar es que el examen en sus inicios, pues básicamente como la mayoría de las personas no sé, de 30 años para abajo, 30 años para arriba, perdón, hicimos el examen IELTS en papel y lápiz. Y obviamente pues tenía algunas ventajas y algunas desventajas también. Hoy en día, digamos que el examen ha evolucionado y hoy por hoy pues podemos decir que el examen IELTS se administra totalmente en computador, con esto queriendo decir que sus componentes de listening, de reading y de writing pues se hacen como tal en una máquina, en un computador, con algunas ventajas que esto conlleva, que más adelante iremos a mencionar. Frente a este tema de que el examen se haga en computador, también tenemos que decir que el tema de entrega de certificados también ha disminuido. Digamos que anteriormente, cuando se hacía en papel y lápiz, básicamente el resultado estaba disponible 13 días calendario después del examen. Hoy por hoy, el examen está en el día 3 al día 5 después de la toma del examen, lo cual es bastante beneficioso para aquellos estudiantes o candidatos que están en procesos de movilidad académica internacional, bien sea para estudios de maestrías, de doctorados, para temas de becas. Entonces, digamos que sí es esta evolución tecnológica del examen, sí ha permitido que características inherentes al mismo, como la entrega de resultados, se hayan mejorado. En cuanto al examen, pues básicamente mencionar que desde sus inicios ha tenido la característica es que ha sido un examen estandarizado, con esto queriendo mencionar que está alineado como tal con el marco común europeo de referencia, que básicamente es un referente internacional no solamente para el idioma inglés, sino para los demás idiomas europeos, y que básicamente pues le da la confiabilidad al estudiante que lo presente de que independientemente del país que el estudiante o la estudiante vaya a hacer sus estudios académicos, pues lo podrá presentar en cualquier institución en la cual ese certificado sea validado. Y por último, pues básicamente mencionarles, en este momento, pues simplemente mencionarles por encimita, que hoy en día tenemos algo que se denomina el IELTS One Skill Retake, que es la posibilidad de que el estudiante pueda repetir uno de los componentes nuevamente para subir ese puntaje en ese componente que ellos tuvieron más bajito. Siguiente, por favor. Digamos que en la última parte que mencionaba en la diapositiva anterior, básicamente nosotros en la página oficial de British Council tenemos un link en el cual ustedes pueden verificar directamente si la organización a la cual ustedes están aplicando admite o no el examen IELTS. Y por otro lado, en caso de que sea positivo ese reconocimiento, poder verificar en esta página cuáles son los diferentes puntajes. Esto en la medida en que dependiendo si es un programa de pregrado o es un programa de posgrado o si es un programa de pregrado en el ámbito de la ingeniería, los puntajes como tal tienden a variar un poco. Entonces sí es importante que si ustedes son personas que están en los departamentos de lenguas o en las unidades de internacionalización, hagan esta claridad, que sí es importante que los estudiantes revisen con su institución cuáles son esos puntajes mínimos, para que ellos de esta manera puedan conocer previamente cuál es el puntaje al cual van a apuntar y de esa manera pues, se puedan preparar adecuadamente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en cuanto a las variantes del examen, existen dos grandes variantes. Por un lado, tenemos la versión académica del examen, que básicamente se utiliza para estos procesos de movilidad académica internacional, ¿sí? Entonces, digamos que es el examen que por lo general para temas de posgrados, de becas, como las becas Fulbright, las becas de estudios en el exterior, las del DAD, o incluso las del Reino Unido, son esta versión del examen la cual va a solicitar este tipo de entidades para poder
medir o comprobar el nivel de inglés de los candidatos. Por otro lado, tenemos el examen IELTS General Training, que como tal tiene más propósitos de migración que de movilidad académica internacional. Y en algunos colegios a nivel nacional, digamos que lo utilizan los colegios para temas de grado. ¿Sí? Entonces, digamos que en estas dos versiones lo importante es que ustedes sepan o que los estudiantes sepan cuál es la versión que está solicitando la entidad para que de esa manera se puedan registrar adecuadamente al examen. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a las diversas modalidades de administración del examen, como les comentaba al principio, pues en una primera instancia teníamos lo que era el examen en papel y lápiz. Digamos que hoy en día seguimos conservando esta versión que básicamente se hace una vez al mes y esto básicamente obedece a nuestra política de inclusión y de igualdad de oportunidades, reconociendo que hay candidatos que por diversos temas o diversas condiciones cognitivas o físicas no pueden presentar un examen IELTS en computador y en esa medida, digamos que la versión de lápiz, en papel y lápiz es la versión que mejor permite adaptarse a cualquier tipo de necesidad que tenga un estudiante, como les mencionaba, bien sea a nivel cognitivo o a nivel físico, ¿sí? En segunda instancia, tenemos el examen de IELTS en computador, que como les decía al principio, pues toda su parte escrita se hacen en computador. Y digamos que la característica principal de esta versión del examen es que el estudiante como tal simplemente llega a la sede del examen con su documento de identidad, que puede ser la cédula de ciudadanía o el pasaporte, y ellos básicamente ya tienen como toda la infraestructura verificada, tienen las pantallas, la conexión a internet es la óptima, digamos que ellos no tienen que preocuparse por absolutamente nada en cuanto al sitio o al lugar de presentación del examen. Ellos simplemente llegan, toman su examen y después de 3 o 4 días esperan su resultado, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido es la modalidad más empleada de administración del examen IELTS debido a la comodidad que ofrece. Y en los años recientes, digamos que tenemos una última modalidad que básicamente tuvo su boom después de pandemia, que fue el IELTS Online, que básicamente le permite a aquellos candidatos que por alguna circunstancia no se pueden desplazar a una ciudad principal, tomar su examen en casa. Sin embargo, sí es pertinente aquí mencionar o aclarar que para que esta versión se pueda tomar, el estudiante debe hacer verificación de conectividad de Internet, debe hacer verificación de conectividad de los equipos, que el hardware sea el correcto, que la última versión de Windows esté instalada, digamos que conlleva como tal, además del registro como tal al examen, una verificación física y de conectividad antes de tomar el examen, ya que el candidato cuando se registra esta versión del examen entiende y reconoce que si llegase a haber algún fallo con respecto a estas variables que les acabo de mencionar, pues nosotros como tal no podríamos responder dado que son variables que no son inherentes a la administración de la plataforma del examen, ¿sí? Y básicamente, como es un examen que se administra desde la casa, obviamente los protocolos de seguridad son mucho más estrictos. Esto en la medida en que si, por ejemplo, la persona está haciendo su examen y por alguna razón a la habitación donde está la persona tomando su examen llega alguien y abre la puerta y se identifique que hay otra persona en el mismo cuarto, automáticamente el software o la persona que está vigilando el examen anula el examen sin verificación o sin oportunidad de hacer algún tipo de contrapregunta, porque pues básicamente son las condiciones en las cuales se registran para los candidatos. Entonces, sí es importante reconocer que ofrecemos esta nueva versión, pero tiene algunas limitaciones. Y digamos que en países de Latinoamérica el tema de conectividad desafortunadamente todavía no se implementa de la mejor manera en muchas regiones del país, por lo cual nuestra recomendación desde British Council es que siempre optemos mejor por el examen de IELTS en Computer, dado que las condiciones están dadas para que el candidato pueda dar su mejor desempeño durante la administración del examen. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a los puntajes, es importante mencionar que el examen IELTS se califica de cero, bueno, desde cero, que puede ser la calificación mínima que tiene un candidato, a 9 siendo la calificación máxima. Digamos que para temas de movilidad académica internacional, por lo general se pide que un candidato tenga un nivel B2, que frente al examen como tal equivale a tener un puntaje de 5.5 a 6.5. Ya para procesos de maestría o doctorado, por lo general las universidades tienden a solicitar 7 o en algunos casos 7.5. También es importante mencionar que en el certificado como tal se da calificación por cada una de las diferentes habilidades y un puntaje promedio o el overall, como se puede conocer. Para algunos programas, digamos que es suficiente tener un overall por encima de 6, 6.5, pero hay otros programas académicos que sí exigen que en cada una de las diferentes habilidades haya un puntaje mínimo. Entonces, esto también es importante que sus estudiantes, o si de pronto ustedes están interesados en hacer este tipo de movilidad académica, tengan en cuenta que a veces hay universidades que piden solamente el puntaje promedio y hay otras que aparte del puntaje promedio, sí solicitan un puntaje mínimo en cada una de las diferentes habilidades. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a revisar de pronto de manera un poco rápida el tema del formato del examen, que reconocemos que es importante que tanto los candidatos como las personas que preparan a candidatos para el examen tengan muy en cuenta, porque muchas veces el éxito del examen no recae en qué tan buen inglés tenga yo como persona, sino en que esté familiarizado como tal con la estructura del examen, porque muchas veces el nerviosismo es un factor importante, pero si yo no reconozco o no exploré con anticipación cómo era la estructura, es muy posible que me enrede un poco al momento de presentar el examen como tal. En ese sentido, entonces digamos que es importante mencionar que el componente listening es el primero de los componentes que se realiza. Este tiene una duración de 30 minutos, dividido en 4 secciones y básicamente se evalúan 40 preguntas. En cuanto a la parte del reading, básicamente dependiendo de la versión que la persona escoja, digamos que los contenidos sí variarán un poco, pero en el tema de los tiempos y las secciones, como ustedes ven en pantalla, básicamente son exactamente las mismas. Y en el caso de writing, lo que les mencionaba, dependiendo de la versión, pues variarán como tal el tema el tipo de task que les preguntan a los candidatos, pero el tiempo como tal sigue siendo el mismo, es decir, 60 minutos y se hacen 2 tasks. En el caso de writing, sí es importante que ustedes tengan en cuenta que durante el examen no hay como tal un contador que me diga a mí, tienes que gastar 20 minutos en el task uno y 40 minutos en el task 2. Digamos que el candidato tiene la plena libertad para poder manejar su tiempo. Esto es bueno y malo en este sentido. Bueno, en la medida en que yo como candidato puedo decir si de pronto me siento más cómodo, estoy más fresco para hacer la parte 2 del writing primero, lo puedo hacer sin ningún problema, pero es malo porque pues si yo me concentro mucho tiempo, más de esos 40 minutos, por ejemplo, en el task 2, pues obviamente voy a tener menos tiempo para el task uno. Y a la final, pues básicamente va a conllevar a que yo como estudiante voy a estar corriendo para responder el task, lo que me puede conllevar a cometer errores, errores pequeños, errores de puntuación, de ortografía, etcétera, etcétera. Entonces digamos que siempre lo importante es poder manejar el tiempo de la mejor manera. Por último, pues básicamente ese es el componente de speaking que por lo general se hace en la jornada opuesta a la jornada en la cual se hizo el componente escrito. ¿Con esto qué me refiero? Si el listening, reading y writing se hicieron de 9 a 12 del día, lo más seguro es que el examen de speaking se va a hacer en una jornada de 2 a 5 de la tarde de ese mismo día. Y caso contrario, si yo hago primero el speaking en la jornada de la mañana, lo más seguro es que el examen de writing sea en la tarde. Siguiente, por favor. Ahora, entrando un poco al tema del listening, sí quisiera como comentarles algunos aspectos importantes. Lo primero tiene que ver con el tema de las grabaciones. Digamos que como les decía al principio, la idea es que no solamente se evalúa acento británico, sino diversos acentos del inglés. Esa es una característica bien importante. Lo segundo es que cada grabación se puede escuchar una sola vez, ¿sí?
La ventaja como tal de IELTS en computador es que pues básicamente a diferencia de IELTS en papel que teníamos un auditorio grande y todos escuchaban como una grabación de unos baffles como tal, pues en IELTS en computer cada persona tiene sus propios audífonos, lo cual es mucho más cómodo para temas de una buena resolución del sonido. Y lo importante como tal es que a medida que se va escuchando el audio, van saliendo las preguntas. ¿Sí? Es decir, digamos que no es que ustedes escuchen el audio de la pregunta número uno y escuchen la respuesta del audio que esté en la pregunta número 20, sino que es consecutivo. O sea, ustedes escuchan la respuesta de la pregunta uno, 2, 3 y así sucesivamente. Y esto es bueno en la medida en que si ustedes por alguna circunstancia de pronto se pierden en alguna respuesta porque no alcanzaron a escuchar, ya ustedes con la grabación y con el texto que tienen en pantalla se pueden ubicar de manera mucho más fácil en la siguiente pregunta, ¿sí? Entonces, esto es importante porque pues digamos que les permite controlar esas variables que a veces de pronto nos fallan al momento de reconocer la respuesta. En cuanto a cómo está diseñado el examen, pues básicamente es un examen que aumenta de su complejidad. Digamos que en la parte número uno, ustedes sencillamente van a escuchar una conversación entre dos personas. Digamos que la conversación gira en torno a un tema social o algo transaccional, como puede ser la reserva en un hotel, la reserva en un restaurante. Entonces, digamos que los elementos que van a tener que identificar son palabras muy concretas, direcciones, teléfonos, nombres, números de habitación. Ya en la parte número dos, digamos que el estudiante escucha un monólogo en una conversación del diario vivir y básicamente el estudiante como tal o la persona que hace el examen tendrá que identificar ciertos aspectos, ¿sí? Que no solamente hacen referencia a aspectos puntuales que está diciendo la persona, sino quizás también aspectos de tipo no verbal, como de pronto la intencionalidad, si estaba bravo, si estaba feliz, si estaba preocupado. Entonces digamos que ya va aumentando un poco la complejidad. En la parte número 3, básicamente volvemos nuevamente a una conversación que puede ser de mínimo entre dos personas, máximo entre cuatro personas, y acá ya de pronto aumenta la complejidad en la medida en que ya no estamos en un contexto cotidiano, sino que es un contexto ya más académico. ¿Sí? Entonces digamos que los temas girarán en torno a medio ambiente, a ciencia, a salud. Entonces digamos que ya son vocabularios un poco más especializados. En la parte número 4, ya como tal se escucha nuevamente un monólogo, pero este monólogo como tal ya es básicamente puede ser como en un tema como tal académico, como les mencionaba, medio ambiente, ciencia, ciencias sociales. Entonces, digamos que aquí ya la complejidad como tal aumenta. Digamos que algo importante como tal del examen es que los contextos van a ser contextos o temas como tal que muy seguramente los estudiantes van a tener que vivir cuando ya hayan como tal pasado a su universidad. Entonces, digamos que no es un examen que esté como contenido en una burbuja, sino que ya es algo que los prepara como tal en sus futuras clases como tal, en sus maestrías o en sus doctorados. Siguiente diapositiva. En cuanto a los diferentes tipos de pregunta, pues básicamente es importante mencionar que el examen tiene no se casa, digámoslo así, con un tipo de pregunta exclusiva, sino que tiene dentro de su diseño diferentes preguntas como lo son de selección múltiple, como preguntas de emparejamiento. En algunos casos se presentan mapas para que el estudiante reconozca cuáles son cuáles son las direcciones o los lugares que tiene que encontrar en el mapa. En el caso que de pronto sea un diagrama de flujo, si de pronto es un diagrama de flujo que describe cómo se hace un proceso, pues tendrá que colocar ahí son esos diferentes procesos a que hace alusión la grabación. Adicional a eso, pues se tendrán que completar algunas oraciones con algunas palabras específicas o en algunos casos, pues se podrán dar respuestas a preguntas bastante cortas. Entonces, como les mencionaba, no es que con esto
querramos decir que ya se hacen todas estas preguntas en el examen, sino que dependiendo de la versión del examen, pues saldrán, no sé, 3 o 4 preguntas de las que estamos viendo en este momento. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al examen, el componente de reading, pues básicamente, como les decía, este dura 60 minutos, son 40 preguntas, tiene 3 secciones y básicamente digamos que sus contenidos, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, algunos textos que están en esta parte de reading son textos que hacen parte, digamos, de la vida real, o sea, se han sacado como tal de revistas de ciencias. Entonces, digamos que no son textos que se han hecho o se han elaborado como de la nada, por decirlo de alguna manera, sino que son textos que se sacan de revistas precisamente porque son textos que han sido curados, que han sido revisados, que tienen una estructura, una revisión en cuanto al contenido y más que el contenido en cuanto al inglés que se maneja hoy en día. Entonces, digamos que para temas de preparación de los estudiantes, sí es relevante que los estudiantes pues se fogueen, digámoslo así, eh, teniendo acceso a este tipo de material. Y digamos que en la mayoría de universidades de las personas que están presentes en este momento, pues digamos que las bibliotecas tienen acceso a bases de datos bastante robustas que precisamente le ofrecen a los estudiantes el acceso a este tipo de documentación académica. Siguiente, por favor. En cuanto al tipo de preguntas, pues básicamente digamos que tenemos algunas similitudes. Tenemos preguntas de selección múltiple, tenemos preguntas en las que de pronto hay un texto y digamos que hay una serie de oraciones y frente a estas oraciones toca mencionar si la oración es verdadera frente a lo que se dice en el texto, si es falsa o si definitivamente es algo que no se dice en el texto. Digamos que aquí quizás la confusión o el challenge más importante aquí está entre identificar cuál es una oración que es falsa y una oración que es not given, ¿sí? Porque muchas veces tendemos a hacer como asociaciones, pero lo importante es tener en cuenta eso, que cuando se dice que una oración es not given, básicamente quiere decir que la información que me están dando en la oración, pues en ningún momento se ve de manera explícita en el texto. Además de eso, digamos que es importante que en la parte de reading, pues más allá de identificar aspectos textuales del escrito, algunas veces se les pide al estudiante que identifique como tal opiniones o visiones que el autor da dentro de la visión que está redactando, ¿sí? Además de esto, tenemos también, pues, tasks como emparejar información. Tenemos algunos en los que básicamente se muestra un texto y divide en diferentes párrafos y el estudiante como tal tendrá que escoger cuál es el título más adecuado para cada párrafo, dependiendo obviamente del contenido que se esté mencionando. Digamos que acá lo importante para los estudiantes es tener claridad en el manejo de los conectores, ¿sí? Cuando un párrafo es adversativo o cuando un párrafo apoya la idea del párrafo anterior. Entonces, digamos que son tips que finalmente los estudiantes les sirve para poder identificar ese tipo de elementos dentro de la parte de reading. Siguiente, por favor. Bueno, y digamos que no entro en detalle aquí a mencionar cada uno, pero digamos que aquí hay otro tipo de preguntas. Lo que les mencionaba, pues con esto no quiero decir que todo este tipo de preguntas salga en un solo examen, sino que pues 3 o 4 serán las principales tipos de preguntas que un candidato va a tener durante el examen. Cosa importante tener en cuenta, pues que básicamente la versión que yo voy a tener como candidato va a ser un poco diferente a la versión que tenga mi compañero. Entonces digamos que el tema de copia pues no es algo que sea tan fácil de hacer en el examen como tal. Ya en cuanto a la parte del texto o del writing académico, es importante tener en cuenta lo que les mencionaba al principio. Son 60 minutos en total, pero se divide en 2 tasks. El task número uno, que por lo general se le aconseja a los estudiantes que tienen que tener unos 20 minutos para poder completarlo, con 150 palabras. Y el task número dos, que son 40 minutos, más o menos 250 palabras.
La ventaja de hacerlo en computador básicamente es que hoy en día tenemos el contador dentro del examen y eso pues básicamente nos evita como tal estar contando de manera manual las palabras. Siguiente, por favor. Y acá pues básicamente les doy un ejemplo de cómo se vería un task número uno, que básicamente en la parte del writing académico tiende a ser como tal gráficos, ¿sí? Análisis de gráficos. Y aquí básicamente lo importante es que los estudiantes tengan en cuenta que ellos deben entrenar su habilidad para resumir información, porque pues, obviamente un gráfico como esto, resumirlo en 150 palabras, si lo voy a escribir tal cual como está, pues no me alcanzan las palabras ni el tiempo. Entonces aquí lo importante es que ellos tomen la información más importante, más relevante del gráfico y puedan a partir de esa información hacer un escrito dentro de las 150 palabras que les estaba mencionando. Siguiente, por favor. Ya en la parte número 2, pues básicamente por lo general se le brinda al estudiante como tal un prompt muy genérico frente a alguna temática académica o cotidiana, digamos que en este ejemplo como tal digamos que permite, solicita comparar, digamos que a aquellos niños que crecen en familias adineradas frente, sí, o sea, cómo está esta característica, pues básicamente va a preparar o no a los estudiantes para su vida adulta, ¿sí? Entonces, básicamente en este tipo de task, lo importante es que más allá de describir si uno si este fenómeno es bueno o malo, lo importante es que la persona esté en la capacidad de comparar y de poder argumentar por qué se decide por una u otra opción, ¿sí? Si en este caso yo digo, no, yo estoy de acuerdo con este prompt que me están dando, pues básicamente poder tener la suficiente información y los suficientes recursos de lengua para poder explicar por qué estoy de acuerdo o no con esa visión. Siguiente pregunta, siguiente diapositiva, perdón. En cuanto a la metodología, ¿cómo se califican? Pues básicamente recordarles, como les mencionaba al principio, el examen IELTS todavía sigue siendo calificado por personas, por un equipo de examinadores que ha sido entrenado en todos los procesos de revisión de exámenes como tal. Y básicamente, digamos que lo importante tener en cuenta al momento de que un estudiante responda este tipo de preguntas es que primero se esté contestando a la pregunta que se les está haciendo. Si a mí me piden que yo resuma o que compare o que describa, eso es lo que tengo que hacer. Lo segundo, básicamente, se evalúan como tal aspectos de la lengua, como lo tienen, como los relacionados con la coherencia y la cohesión, básicamente que mis ideas vayan hiladas de manera coherente y que esté en la capacidad como tal de utilizar esas herramientas del lenguaje para conectar las ideas, ¿sí? Aparte de esto, pues el recurso lexical, el vocabulario, si estoy hablando en un tono formal, pues poder utilizar palabras que estén dentro de esa misma variable formal del idioma. Y obviamente, pues todo el tema que tiene que ver con la puntuación y el uso de vocabulario adecuado al tema que estoy tratando. Entonces, digamos que son esos tipos de elementos que se califican, que el estudiante como tal puede ir consolidando antes de hacer su examen como tal. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al tema del componente de speaking, como les mencionaba, es una entrevista cara a cara, independiente si la modalidad es presencial o mediante videollamada. Tiene una duración aproximada entre 11 y 14 minutos y se divide en tres partes. En la primera parte, pues básicamente es información general, personal de cada uno de los candidatos. Es información que el candidato puede repasar sin ningún inconveniente. Ya en la parte número 2, al estudiante se le da como tal una información, ¿sí? Digamos que en este ejemplo tenemos, por ejemplo, que se describa como tal una película que se haya disfrutado ver. Y acá lo importante es poder contestar a estas cuatro preguntas que vemos en pantalla, ¿sí? Para eso el candidato va a tener de
un minuto de preparación en el cual él va a poder anotar sus ideas, organizar como una estructura lógica para poder dar sus respuestas. Y ya después de este minuto, el candidato va a tener 2 minutos para poder dar la respuesta al examinador. ¿Sí? Ya en la parte número 3, como tal, digamos que ya es como tal la discusión que tenemos bueno, la discusión no, como la conversación que tenemos con el examinador en una temática parecida a la de la pregunta número 2, pero como tal, ya en esta parte número 3 el examinador hace preguntas un poco más complejas, como las que tenemos en pantalla. Entonces, digamos que ya le pregunta a la persona, bueno, ¿cómo han cambiado las películas en su país por los últimos 20 años? ¿Qué piensa frente a las películas y los modelos o los role models que hay frente a estas películas que hay hoy en día? Y, por ejemplo, si, ¿qué piensa de que de los grandes cinemas van a desaparecer en el futuro? Entonces, son preguntas ya un poco más abstractas que obviamente requieren que el candidato tenga un mejor manejo del idioma y que obviamente, pues, por ser la parte número 3 la complejidad es mucho mayor. Entonces, frente a cómo se califica, pues básicamente es muy parecido a cómo se califica la parte de writing. Se evalúan temas de fluidez, de coherencia, de recurso léxico, toda la parte gramatical y de puntuación y la pronunciación. Pero frente a la pronunciación sí hago ahí una aclaración. No es que sea una pronunciación británica, como algunos estudiantes me decían en algunas ferias, sino que es una pronunciación que sea legible. Sí, yo sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con personas de la India, digamos que su acento es muy marcado en algunas ocasiones, pero digamos que eso no impide que ustedes les entiendan. Entonces, digamos que por eso la pronunciación no es que tenga que ser la pronunciación británica, puede ser una pronunciación, un acento latinoamericano, pero que dentro de todo sea legible, ¿sí? Que si de pronto se dice Apple, pues sea Apple, no sea Apple o alguna pronunciación que no corresponde como tal con el idioma, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, esto ya el tema del uso de la tecnología, pues digamos que además de haber tenido una evolución frente a todo el tema del examen, el candidato como tal hoy en día cuenta con herramientas que le permiten verificar, registrarse de manera mucho más ágil y mucho más sencilla. Entonces, digamos que en primer lugar tenemos lo que hoy se denomina el IELTS Test Taker Portal, que es la interfaz principal desde la cual el candidato puede pagar su examen, revisar las fechas de su examen, revisar los recursos de preparación, revisar su resultado. Entonces, digamos que no es como antes que antes nos llegaba un correo por un lado y teníamos que ir a otro lado a revisar la citación, sino que todo está centralizado en lo que se denomina el IELTS Test Taker Portal. Siguiente, por favor. Lo segundo es que tenemos un portal de verificación de resultados que es más útil para las universidades. Digamos que muchas universidades en Colombia pues utilizan el examen IELTS para diferentes procesos también de admisión en posgrados y es importante que ellos tengan la seguridad de que aquellas personas que presentan un certificado de IELTS para comprobar su nivel de inglés, pues básicamente a través de IELTS y el portal de verificación de resultados, estas universidades pueden verificar si ese certificado que presenta el estudiante es verdadero o no. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, ya frente a otra característica importante, quiero mencionar lo que es el IELTS One Skill Retake. Básicamente, se identificó que muchas veces lo que ocurría en estos procesos de movilidad académica internacional era que el estudiante tenía en uno de los 4 componentes una habilidad que tenía un puntaje por debajo del que necesitaba. Digamos que en el caso de Latinoamérica, por lo general suele ser writing o suele ser speaking. Y muchas veces esto conllevaba a que el candidato tuviera que presentar nuevamente todo su examen, obviamente pues con todo el tema de pagar nuevamente el examen, el tiempo, la incertidumbre de que pueda como tal tener el resultado en el tiempo adecuado. En esa medida, hoy en día IELTS cuenta con esa posibilidad de repetir uno de los componentes, aquel componente que tenga menor puntaje,
Esta posibilidad únicamente se puede aplicar dentro de los 60 días calendarios después de la emisión del resultado y básicamente tiene un costo aproximado del 60% del examen. Digamos que el examen ahorita está en 1.045.700.000, entonces básicamente tendría que pagar 600.000 pesos. Si reconocemos que 600.000 pesos para un solo componente es algo costoso, pero digamos que los beneficios asociados es que únicamente se concentra la persona en un solo componente. Entonces, en ese sentido, si yo fallé con speaking, pues yo me preparo el mes y medio que me quiero preparar solamente en speaking y yo sé que ese es el componente que tengo que subirle la nota. No pensar en cuatro componentes como se hacía anteriormente. ¿Sí? Entonces, digamos que se los quiero mencionar porque muchas veces no lo tenemos tan en cuenta en las universidades y los estudiantes siguen recurriendo como tal a la presentación del examen de manera recurrente, eh, haciendo los cuatro skills como tal. Siguiente diapositiva. Ya en cuanto a temas de registro, pues básicamente mencionarles que afortunadamente en Colombia tenemos diferentes centros autorizados para la administración del examen IELTS a nivel nacional. Entonces, en Bogotá, pues básicamente contamos con nuestra sede principal en la sede Chicó, cerca del Parque La 93. Recientemente abrimos el punto ubicado en la Universidad de La Sabana para aquellas personas que viven en la parte norte o en el norte de La Sabana, como Cajicá, y Zipaquirá, digamos que tienen esa alternativa para presentar el examen. Y en Bogotá también tenemos la sede de nuestro aliado estratégico, el Centro Colombo Americano Bogotá, que se puede presentar en las instalaciones de su calle 100. Además de eso, pues tenemos las diferentes ciudades que están aquí en pantalla. Digamos que la invitación es que ustedes o sus estudiantes revisen con anticipación la página de registro de IELTS. Siguiente, por favor. En cuanto al precio, pues básicamente hay que recordarles, el examen en 1.045.700.000. Y acá, pues básicamente hay un paso a paso para que ustedes sepan cómo un candidato se puede registrar a la sesión del examen IELTS. Digamos que básicamente el primer paso es crear su cuenta en el IELTS Test Taker Portal. Esto es algo opcional, digamos que no es necesario si solamente quieren revisar fechas. Lo segundo es elegir cuál es el tipo de variante del examen que quieren presentar, si es la versión académica o la versión general. Ya después de esto, el candidato podrá escoger el centro, digamos que básicamente por centro refiriéndome a ese lugar, ya sea British Council Bogotá, Colombo, Calle 100 o la Universidad de La Sabana, en el caso de Bogotá, o si es en otra ciudad, revisar cuáles son los centros autorizados en aquella ciudad en donde estén ustedes. Em, Luego elegir la ciudad, el formato del examen y ya con esta información seleccionada, ustedes van a poder revisar las fechas del examen como tal. Lo importante es que por lo general el sistema les presenta las fechas más cercanas. Si ustedes quieren revisar las fechas a futuro en 2, 3, 4 meses, inclusive tenemos disponibilidad de 6 meses con anticipación. Lo importante es que naveguen o digamos que le den scroll down a la pantalla y automáticamente irán apareciendo las diferentes fechas a futuro del examen. Punto importante, que el tema del pago como tal tiene que hacerse con tarjeta crédito. Digamos que esto básicamente se obedece a una limitación que tenemos con la plataforma de pago, que es la plataforma que utilizamos desde el Reino Unido. Alternativamente se podría utilizar una tarjeta débito, pero que tenga el código CVV. Sí, digamos que hay algunas tarjetas débito que lo tienen, hay algunas que no. Entonces es importante revisar que la tarjeta tenga ese código CVV si es tarjeta débito. Y básicamente lo importante también es revisar que antes de hacer el pago, dependiendo de nuestro banco, poder confirmar si la tarjeta está habilitada para compras internacionales, pues básicamente por lo que les mencionaba, la plataforma que se utiliza está ubicada en Reino Unido. Ya cuando ustedes hacen el registro, pues básicamente les llega a ustedes la notificación al correo electrónico y de manera instantánea en el Test Taker Portal ya ustedes encuentran toda la información desplegada para que la puedan revisar. Siguiente, por favor. En cuanto a recursos de preparación, siguiente, por favor. Digamos que yo lo que quiero mencionar aquí en esta presentación de hoy es que IELTS cuenta, o British Council IELTS cuenta con un recurso de preparación que se llama el IELTS Ready Premium.
Es un recurso gratuito que el estudiante recibe una vez paga el examen. Y este recurso como tal me parece muy bueno porque básicamente le ofrece al estudiante, siguiente diapositiva, por favor, al estudiante 25 mock test de la versión general, 25 académicos, 15 de la versión general, todo esto en las cuatro secciones. Y además de eso, le permite al estudiante tener acceso a grabaciones, básicamente de examinadores de IELTS, que básicamente les dan tips para cada uno de los diferentes componentes. Entonces, digamos que es un recurso gratuito que por ese 1.045.000 que pagan los estudiantes, es algo gratis que ellos tienen y que pueden acceder desde el día en que pagan hasta la fecha del examen y 7 días después de que hacen el examen. Entonces, digamos que aquí el mensaje es que los candidatos traten de registrarse con la mayor anticipación posible, porque muchas veces lo que ocurre es que ellos se registran una semana, 2 semanas antes del examen y obviamente pues 2 semanas no es tiempo suficiente para poderle sacar provecho a todos estos recursos que tienen de manera gratuita. ¿Sí? Siguiente, por favor. De igual manera, pues digamos que la plataforma de IELTS Ready Premium, pues digamos que está diseñada de tal manera que le permite al estudiante como tal trazarse una meta, en el sentido en que cuál quiere ser ese puntaje que quiere alcanzar, y la misma plataforma le va guiando en cómo puede o con qué tipo de ejercicios puede ir como tal llegando a ese target score. Digamos que obviamente aquí lo importante es que tengan en cuenta que esto es algo que la plataforma da de manera informativa. No es que si la persona dice, si el sistema le dice que va a sacar 7, es que en el IELTS vaya a sacar 7. Eso no es así. Pero es una herramienta que le posibilita al estudiante reconocer cómo es su progreso en esta preparación autónoma y de esta manera, como les decía al principio, tener suficiente familiarización con el examen y de esta manera dar lo mejor de sí para adquirir la calificación que ellos desean. Siguiente, por favor. Aparte de esto, pues nosotros tenemos diferentes canales en los que ofrecemos como tal información. Digamos que en YouTube se pueden encontrar algunos videos de tips de entrenamientos anteriores. Inclusive en la página de British Council Global encuentran un calendario en el cual se dan algunas fechas en las cuales se dan webinars gratuitos que también son de acceso al público. Y por último, digamos que ya en caso que el estudiante decida o digamos que reconozca que necesita como tal un acompañamiento de un docente, digamos que nosotros dentro de nuestra oferta, siguiente por favor, tenemos algo que se denomina IELTS Coach, que básicamente es una herramienta obviamente adicional por la cual el candidato tendría que pagar, pero digamos que es otra alternativa, porque muchas veces el estudiante pues puede que haya estudiado inglés en algún momento de su vida, pero lo haya dejado olvidado por, no sé, 4 o 5 años, y ya el tema de retomar pues le tome más tiempo o lo tenga que hacer de manera más expedita. Entonces digamos que es otra opción que tenemos de preparación. Esta sí tendríamos que averiguarla directamente con el departamento de servicio al cliente, pero pues básicamente se las quiero dejar a su consideración por si pronto alguien dentro de la universidad o si ustedes mismos están interesados en esta opción. Ya por último, y para ir cerrando, pues básicamente me demoro unos 5 minuticos, es recordarles a ustedes que actualmente con ASCUN tenemos un memorando de entendimiento. Y básicamente este memorando de entendimiento habilita a las universidades que son parte de la red ASCUN obtener un 10% de descuento sobre el precio del público vigente del examen IELTS. Esto básicamente aplica para estudiantes, docentes y también para personal administrativo. ¿Sí? Entonces digamos que es una opción muy buena que ya algunas universidades han estado em, tomando, pero hay algunas otras universidades que de pronto no le están haciendo. Entonces, digamos que nuestro mensaje en esta oportunidad es que eh, hagan esa información pública en sus diferentes unidades al interior de la universidad, bien sea el departamento de lenguas o el departamento o la unidad de internacionalización, para que más estudiantes tengan acceso a este beneficio. Siguiente, por favor. Y lo otro, digamos que acá hay algunas universidades que hacen parte de la red ASCUN en Bogotá. Siguiente, por favor. En Medellín. Siguiente y en otras ciudades. Siguiente.
Lo importante es que para que el estudiante o la persona que quiera obtener este promo code acceda al beneficio, pues digamos que nos devolvemos una esa. Es importante que cada universidad tenga una persona que esté a cargo del proceso, porque básicamente lo que se hace es que cuando un estudiante está interesado, tiene que escribirle a una persona en la universidad, básicamente para que esa persona valide, porque pues ustedes como universidad tienen acceso a bastantes sistemas internos, valide si esa persona es estudiante, si es docente o si es administrativo. Ya con esa validación interna, em, la persona, el punto de contacto de la universidad contacta a British Council pidiéndole como tal la información, con cierta información, digamos que aquí en el chat Laura nos compartió el instructivo más detallado, pero ya con esa información ustedes les solicitan el promo code a British Council y British Council les reenvía como tal el promo code ya habilitado para que ustedes como punto focal lo puedan compartir con el estudiante. Entonces, digamos, sí es importante que haya un punto focal y lo segundo, que el estudiante ya tenga claro cuál es la fecha, cuál es la versión del examen y cuál es la modalidad del examen. Importante, quiero resaltar, únicamente el promo code aplica para examen IELTS en papel o IELTS en computador. No está habilitado para IELTS online, ¿sí? Y ya última diapositiva, pues básicamente, si de pronto ustedes como universidad requieren como tal algún tipo de difusión, se pueden contactar con ASCUM para que les den en este tipo de material que les estamos presentando en pantalla, para que lo puedan difundir a través de sus correos electrónicos, de las notificaciones que tienen mensualmente de internacionalización. Entonces, digamos que nuestro mensaje es que hagan uso de este beneficio, que un 10% hoy en día, pues teniendo en cuenta que el examen está en 1.100.000 pesos que se puedan ahorrar, pues es un ahorro importante para los estudiantes hoy en día. Y ya con esto, pues básicamente finalizamos la presentación. No sé si de pronto tendremos 2 minuticos para preguntas. Si de pronto alguien quiere abrir el micrófono o en el chat hacer alguna pregunta. Gracias, Takeshi, por la información que nos compartiste hoy. Pues por el momento no aparece ninguna pregunta. Varios pues hicieron intervención presentándose, diciendo desde qué universidad se conectaban. Muchas gracias a esas personas. Veo que hay representación diversa de las universidades que están en Ascún. Mm, como bien lo mencionaste acá en el chat, también les compartí el enlace de nuestra página web donde pueden encontrar el MOU para que lo revisen y como dicen también en el chat, Juan David Medina, hola, también del British, ¿cómo estás? Es cierto, el punto focal en las universidades normalmente está en el centro de lenguas o en la oficina de internacionalización. Entonces, lo primero que pueden hacer es pues acudir a cualquiera de estas áreas para que les puedan dar más información. Lady Riascos pregunta, ¿el examen aún mantiene la vigencia de 2 años? Correcto. Sí, el examen IELTS tiene una duración de 2 años. Y Perfecto. Estefanía me Sí. pregunta el enlace, digamos que esta es una página en la que ustedes como universidad tienen que registrarse. Si quieres es que no tengo aquí el enlace a la mano. De pronto lo puedo buscar, te lo puedo enviar al correo para que ustedes se registren y ya con ese registro ustedes tienen acceso como tal a la plataforma en la que básicamente utilizan el código TRF, que ese sí salen todos los certificados y con ese código se valida como tal la validez de un certificado IELTS. Súper. Y ya para también terminar, recordarles a todos que la grabación estará disponible en la página web, también en el enlace que les acabo de compartir. Además de esta sesión, están colgadas también las sesiones anteriores en las que conversamos sobre el examen IAPTIS, para que, bueno, pues si están interesados en explorar otras opciones o en compartir esa información también con sus colegas, lo puedan hacer. Y pues también ahí podrán encontrar otras temáticas de interés para su gestión o bueno, para también la comunidad académica. Entonces, em, Estefanía también quiere saber si les puedes enviar las piezas para compartirlas con sus estudiantes.
Y bueno, pues por supuesto que sí, lo podemos hacer a través del boletín de Ascun o directamente pues a través desde el British Council. Listo, listo. Muchas gracias, Laura, por este espacio y a las personas que están conectadas, pues gracias por su tiempo y esperamos que pues hagan la difusión de esta información para que más estudiantes, docentes o administrativos de esas universidades pues puedan hacer uso de este beneficio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Takeshi. Feliz día para todos. Gracias por su asistencia.